el cineasta Fritz Lang, que fue un cineasta muy importante en Alemania. De hecho, los nazis quisieron cooptarlo porque hacía unas películas impresionantes. Hizo una película llamada Metrópolis. Se las recomiendo, si no la han visto, es una obra de arte. En Metrópolis es la primera vez que se ve un cyborg en la pantalla grande. 1927. ¿Y qué planteaba Metrópolis? Bueno, que en el 2025 estaríamos en esa situación. Metrópolis transcurre en el 2025, y en el 2025 un grupo de científicos logran imprimirle a un cuerpo humano condiciones de una máquina para finalmente con eso lograr someter al resto de la sociedad que estaban reclamando por sus derechos laborales, etc. El cyborg era María. María, cuando era ser humano, era tierna y buena y muy querida, por eso la habían nombrado como delegada dentro de una revuelta gremial, pero cuando se transforma en cyborg, responde a los intereses de los dueños de la fábrica. 1927 planteaban esto para 2025. Fuera de broma, yo le pasé varios links a William, porque existe, por ejemplo, un movimiento mundial que se llama, en español, Movimiento Mundial para el Exterminio de la Raza Humana. Nuestra querida amiga Greta Thunberg, famosa por los debates sobre el cambio climático, forma parte de ese movimiento. Hay personas que plantean que el aborto es necesario simplemente porque el ser humano trae problemas al nacer, contamina, genera más conflicto que soluciones. Es decir, que estamos en una época donde confluye una mirada sobre la naturaleza humana muy negativa. Voy a poner un dato desde la historia. 100 años antes de la Revolución Francesa, se generó un caldo de cultivo de opinión muy contrario a la monarquía y muy contrario a la Iglesia Católica, que derivó 100 años después en que le cortaran la cabeza al rey de Francia y persiguieran totalmente a la Iglesia Católica. La literatura, como vos dijiste, no es algo menor. En el arte no hay nada inocente. Por lo tanto, mucho de lo que nosotros tenemos como ciencia ficción, y les recomiendo esta serie Black Mirror, en realidad muestran el espíritu de una época. Si nosotros entendemos al hombre como solamente un objeto material, sin dimensión trascendente, sin relación religiosa en el sentido de reconectada con una divinidad, con Dios. Si nosotros entendemos que el hombre está llamado a ser, piensen en Nietzsche, piensen en Sartre, o sea, son personas que han influido mucho en el pensamiento de todos nosotros, son padres del pensamiento moderno. Ellos consideran que el ser humano es una pasión inútil. Por lo tanto, hagamos todo lo necesario para superar esas limitaciones y para generar un hombre mejor de lo que es hasta ahora. Hay mucho en Internet. Yo les puedo asegurar que si empiezan a mirar, van a ver que hay países que en secreto, China es el principal, están haciendo muchísima experimentación. Hay personas que, el otro día leí una nota en España, una mujer que se implantó 40 chips, se implantó imanes en las manos, para con eso poder, como los superfantásticos, atraer objetos con su mano sin necesidad de ir a buscarlos. Hay mucho de todo esto. Obviamente, nosotros podemos pensar que es un planteo utópico porque la naturaleza humana no se modifica. No se puede modificar la naturaleza humana. Sí, porque justamente la naturaleza humana no está a disposición de la experimentación. Sí la psicología, sí el cuerpo humano, pero no la naturaleza del hombre. Imagínense que para esta gente nosotros vamos a vivir 500 años, que vamos a poder a través de medicamentos ser tal vez más inteligentes. Hoy por hoy en Argentina los chicos que estudian medicina están tomando medicación que en realidad es diagnosticada contra el trastorno de atención dispersa para poder
concentrarse mucho más. Hay películas sobre esto, pero por eso se mezcla la ficción con la realidad, pero la ficción nos está mostrando un espíritu de época. Yo no diría en una fecha determinada, Bueno, pero cuanto más nosotros nos relajamos en suponer que todo lo tecnológico es bueno, me parece que más adelantamos la declaración de esto como un principio rector para la humanidad. Marcela, vamos a avanzar porque ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Cada pregunta puede ser inmensa, ¿no? Realmente hay mucha, es un tema muy apasionante, ¿no? Como lo conversamos hace un tiempo. Yo creo, tenemos una pregunta había una pregunta de Marixa Román, que Marixa, si puedes, por favor, sería mejor que lo hicieras Sí. tú mismo. Buenas, gracias William. Marcela, increíblemente completa tu presentación. Y Padre Mario, esta es una pregunta para usted, más para los dos, pero específicamente para usted. Yo he trabajado por 20 años en el área de familia, como directora del área de enriquecimiento matrimonial y educación de padres de la Arquidiócesis de Galveston-Houston. A mí me preocupa muchísimo porque ya estamos viendo en esta sociedad, ya estamos viendo muchas señales, así como lo mencionaba Marcela, de grandes señales de transhumanismo. Y a mí el reto más grande es un reto práctico, es un reto cómo podemos explicar el poder infinitamente redentor, pero también infinitamente importante en la perfección del carácter humano, de inteligencia y voluntad, de lo que es el dolor, porque el dolor lo hemos tomado como si lo debemos evitar y es evidentemente esta forma de humanismo nos evita el dolor y nos lo ha evitado cada vez más, pero el dolor en sí, sin la perspectiva netamente de redención y trascendental, es también un motivo de perfección en el carácter humano. ¿Cómo explicar eso en niveles prácticos en una sociedad que estamos tan contaminados de evitar el dolor y de evitar el problema y de evitar las contradicciones? Mute, padre. Ya, tocas un tema que efectivamente es incomprensible para el mundo actual, el dolor, ¿no? Como bien señaló también Marcela en la exposición, de lo que se trata es de huir del dolor, es el ideal al cual se aspira. Pero yo creo que una manera, o sea, yo por supuesto que pues nunca daría una sesión, una charla haciendo el valor productivo del dolor, porque ya de entrada generaría como anticuerpos, ¿no? Pero de todas maneras el dolor sigue siendo como un referente necesario para explicar otro tipo de realidades que en cambio sí tienen muy buena acogida. Por ejemplo, el amor. Entonces tú que trabajas con matrimonios y familias, pues ayuda a enseñar o a hacer reflexionar cuál es el verdadero amor. El amor de los noviecitos, de los enamorados, que es efímero, va en casas, o el amor de una madre por su hijo que le supone un sacrificio. Es decir, el dolor en sí mismo, de hecho, teológicamente tampoco es querido por Dios, o sea, entró en el mundo por el pecado y no va a existir, al igual que los proyectos del transhumanismo, no va a existir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. O sea, el dolor es de alguna manera provisional, pero el dolor nos sirve para expresar realidades más maravillosas. Desde una perspectiva de fe, Jesucristo en la cruz nos muestra, sufre mucho, pero ama más de lo que sufre. A nivel cancha, una madre tiene un amor más auténtico al sacrificarse por su hijo que dos enamoraditos pues eso, de emoción, de un fin de semana, pero que luego aquello no cuaja en nada serio. Entonces yo creo que mostrando cómo también los ideales grandes no se hacen realidad sin sacrificio. O sea, tú puedes decir, bueno, todas estas personas que están trabajando para evitarnos el dolor, el sacrificio, pero si tú lees las biografías de Elon Musk, por ejemplo, que se mencionaba en la charla anterior, o de cualquiera de estos grandes, ¿no? Pues de Steve Jobs, de Bill Gates, de todos esos que han transformado el mundo,
se han tenido que sacrificar mucho para ello, o sea, que no les ha caído del cielo, sino que han tenido un ideal, y ese ideal, aunque haya sido tecnológico, el que fuera, les ha supuesto un sacrificio. Entonces yo creo que más que enfocar directamente el dolor, lo enfocaría transversalmente, mostrando cómo los grandes ideales y las cosas que realmente valen la pena requieren y requerirán siempre un esfuerzo, y serán manifestación de que realmente cuando algo nos cuesta es señal de que lo valoramos. Gracias, Padre Mario. Para concluir, vamos a darle la palabra a Francisco José Núñez desde México, y con esto cerramos por cuestión de tiempo, ¿no? Por favor, Francisco. Bueno, excelentes charlas. Excelentes charlas, excelentes exposiciones, la del Padre Mario y la de Marcela. Uno quedó, yo creo que en los primeros 3 minutos después de concluidas la de Marcela, yo creo que no hubo preguntas, todo el mundo estaba muy impactado. Reconozco que sobre transhumanismo había tenido siempre aversión de leer, pero bueno, nos dejó impactados las dos exposiciones. Y voy a la pregunta, pues realmente con la llegada del COVID hace 4 meses pensamos que esto podía interpretarse como un castigo de Dios. Luego hace 2 meses algunos asumimos la epidemia o la pandemia como una oportunidad de purificación de espíritu. Pero esto, con estas 2 charlas, más que todo con los conceptos de transhumanismo, se nos convierte en un reto de reflexionar, de regresar a lo primario y de explorar el alcance de nuestra existencia, ¿no? Nos viene la pregunta: ¿qué hacer? ¿Hacia dónde dirigir nuestras actitudes? Sabemos que conjuntamente con el COVID, pues, se han denunciado la posibilidad de haber creado el virus. Han aparecido digamos, pues en la palestra pública las intenciones o lo que ya se venía trabajando en el nuevo orden mundial, con Soros, con Bill Gates, con el amigo de Tesla y de PayPal, que de paso no sabía que eran de la misma, miembros de la misma, dueños de las mismas 2 empresas. Entonces esto se transforma en una preocupación de qué hacer, ¿no? Realmente esto nos deja sumamente preocupados, más que todo pues a los que creemos en Dios y creemos en la creación hecha por Él. Entonces, bueno, les dejo la pregunta para saber qué nos recomiendan, qué actitudes podemos tomar a futuro. Marcela, Encaro la respuesta. Bueno, sí, el problema con el COVID-19 me parece que nos va a llevar un tiempo largo entender su naturaleza, porque estamos todavía sometidos a los efectos del problema. En mi visión personal, esto es personalísimo, creo que estamos lejos de terminar de entender todas las implicancias de este problema. Esto no es solo un problema sanitario, ha logrado en gran escala la modificación de la conducta humana, en gran escala, y esto ya fue estudiado. Es muy difícil volver atrás con lo que se ha avanzado. A la vez, la Organización Mundial de la Salud cobró un rol importantísimo, a pesar de la total desacreditación que tiene, porque se acuerdan, ¿no? Un día dice una cosa y al día siguiente otra. Sin embargo, a través de una pasión muy humana y que todos tenemos, que es la del miedo, han logrado que muchas inteligencias se nublen y en principio se abandonen algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, voy a tocar el tema del derecho a la libertad religiosa. No sé en sus países, pero de mi país salió un papa, y en Argentina, por ejemplo, el culto católico está prohibido, no podemos ir a misa. Y
El católico debería estar en la calle, en Argentina somos muy de ir a la calle para todo, pero sin embargo no va, porque tiene miedo de contagiarse de una enfermedad de la cual todavía desconocemos su naturaleza. En mi opinión personal, creo que con el COVID-19 se avanzó muchísimo en los presupuestos de la biopolítica. La sociedad acepta con mucha naturalidad cosas que el intelecto rechaza, porque ustedes saben que la inteligencia humana, que para mí es un don de Dios, busca la verdad. Y el COVID-19 plantea muchas preguntas que de repente la gente no quiere hacerse. Entonces, me parece que el gran aporte que nosotros podemos hacer desde una cosmovisión y desde una antropología es volver a la antropología cristiana de origen. Juan Pablo II escribió muchísimo sobre esto y es un papa al que le han tocado las grandes discusiones del siglo XX. Piensen que él vivió en un país comunista, sometido al comunismo, a él le tocó la caída del comunismo. Él fue, y en su papado, se trazaron líneas directrices sobre lo que es importante para la Iglesia desde la dimensión de la biopolítica, desde la bioética, y la biopolítica también, porque los lineamientos del Estado Vaticano en sus presentaciones en la ONU y OEA desde el 90 en adelante son muy claras. La Iglesia Católica tiene algo para decir sobre el ser humano, y les termino la respuesta con esto. El concepto de persona no es griego, no es romano. El concepto de persona desde la filosofía es un concepto que nace del pensamiento católico. Entonces, si nos queremos posicionar sobre lo que somos, tenemos que también interiorizarnos sobre lo que el pensamiento, entiendo que acá hay muchos que son en principio cristianos, ¿no? Bautizados. Me parece que la Iglesia Católica la entendemos muchas veces solamente como un edificio, un lugar de culto, pero entendiéndola como un elemento importante en la cultura, es la que nos ha construido una cultura. La cultura occidental es una cultura cristiana. Todo lo que se aleja de la visión del hombre como una persona amada y creada por Dios, termina generando estos ogros que nos están consumiendo, al menos a nivel intelectual. En un cuadro de Goya, en un grabado de Goya hay una frase que dice: los sueños del hombre engendran monstruos, ¿no? Y cuanto más nos alejamos de lo sobrenatural, más nos acercamos a lo antinatural, decía Chesterton. Creo que nosotros, al menos yo, esto sigo diciéndolo a nivel personal, nuestro rumbo ahora es volver a nuestros orígenes y poder hablar desde ahí. Porque la confrontación dialéctica no nos va a conducir a ningún lado en realidad. Nosotros como católicos, el padre más aún porque está muy formado, pero bueno, creo que tenemos ese llamado a formarnos y a poder dar razones no solo de nuestra fe, sino de lo que es la sociedad occidental que nació con raíces determinadas. Nosotros no somos una que saberlos, volver a entenderlos y poder hablar de eso. Padres, no sé. Gracias, Marcela. Bien, yo creo que estamos en un mundo, es el mundo en el que estamos. Yo creo que es muy importante aprender a conocerlo, aprender a amarlo así como es y entender cuál es nuestro papel en este mundo, ¿no? Y yo creo que tampoco podemos como meternos en un gueto, ¿no? Y denunciar que todo está mal, ¿no? Hay que saber cómo jugar, ver los valores positivos que hay en estos movimientos, en estas inquietudes, e intentar redirigirlo. Y para eso hace falta pues crear una conciencia, ¿no? Es decir, fomentar una actitud, o sea, conocer bien a nuestros interlocutores, conocer bien cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus aspiraciones, porque en todo error hay una parte de bien, y esa parte de bien puede servir para iniciar un diálogo y llegar a un objetivo común.
Por ejemplo, ahora que veía lo del transhumanismo, hay unas TED Conference muy buenas de un investigador que, pues por decirlo así, hace cyborgs en el MIT, que se llama Hugh Herr, que bueno, a él le amputaron las 2 piernas y se pudo poner otras 2 piernas nuevas, un accidente de escalada y le pusieron 2 piernas nuevas y ahora puede volver a escalar. El último que le vi realmente me impresionó mucho. Es una persona que ya no solo puede escalar, sino que siente, es decir, la prótesis le manda información a su cerebro. O sea, ya no es solo una herramienta que tiene, sino que ya no es solo el cerebro que ordena las piernas artificiales, sino las piernas artificiales que le mandan información al cerebro. Y claro, él hablaba, por ejemplo, de que en el futuro los humanos podrían tener incluso alas, ¿no? Se podrían poner unas alas y controlarlas con la mente. Entonces, digamos que es gente que tiene pues una visión, eso del futuro, una visión. Entonces, uno tiene como la tentación de quedarse al margen. Y yo creo que lo que hace falta es precisamente una revolución, una reflexión muy que entra justo dentro del tema de la biopolítica, de qué es lo propio del ser humano. Pienso ya cara a la iglesia, una de las grandes tareas que va a haber va precisamente por el lado de la moralidad, ¿no? O sea, aparecía el hotel de embriones que hay en Ucrania, pero eso es el principio. O sea, entonces estamos ya en esa situación, estamos ya en ese mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Marginarnos de ese mundo o dialogar con ese mundo y ver qué valores podemos compartir, qué cosas podemos aprovechar y saber razonar con qué cosas no estamos de acuerdo? Pero sí, efectivamente, creo que lo que no es opción es como denunciar todo en bloque o no ser capaces de descubrir nada bueno y intentar ofrecer una visión atractiva de lo que significa ser humano, que es un poco reflexionar en las consecuencias de lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita, si ahorita manipulamos el genoma humano, eso ya modifica necesariamente el futuro. Entonces, es necesario generar desde la política una reflexión ética más amplia sobre a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y plantearnos si lo que podemos hacer, nada más por poderlo, debemos hacerlo, o si algunas cosas que podemos hacer, debemos conscientemente abstenernos de hacerlas. Entonces creo que es necesario, sobre todo, fomentar un mayor debate ético en la sociedad y una mayor concientización de las consecuencias éticas que tienen nuestros adelantos técnicos, buscando generar o descubrir los valores que tenemos en común con los que están produciendo ese avance tecnológico, ¿no? Que, repito, tiene muchos aspectos muy, muy positivos, muy aprovechables.